lesiones, el síndrome compartimental intraabdominal y las lesiones urogenitales. Entonces, bueno, comencemos con la introducción. El libro nos dice que un traumatismo se define como una alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia del organismo y que pues se complica por la muerte celular secundaria a la isquemia y a la reperfusión. Hablando de la epidemiología, los traumatismos son la primera causa de muerte durante las primeras 4 décadas de vida, la cuarta causa de muerte en todos los grupos de edad. Aproximadamente mueren más de 9 personas, por minuto debido a un traumatismo. En un año fallecen más de 5.8 millones de personas debido a traumatismos. De estos 5.8 millones de personas, 1.3 millones son debido a accidentes de tránsito. Y como tal, pues en México ocupa el 7º lugar a nivel mundial y el 3º a nivel Latinoamérica por siniestros viales. Aquí el trauma abdominal representa del 13 al 15% de todos estos accidentes fatales. Entonces, bueno, pues es por esto que los traumatismos pues, son un problema muy importante de salud pública. Bueno, vamos a hablar un poco de la topografía del abdomen para que, bueno, esto nos permite identificar las lesiones, o sea, por ejemplo, sí, bueno, identificar las lesiones y también pues nos permite evaluarlo con las técnicas de imagen que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, el abdomen lo vamos a dividir en un abdomen anterior, el cual pues está delimitado superiormente por los rebordes costales, inferiormente por los ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis y por las líneas axilares anteriores lateralmente. Aquí en este abdomen anterior pues se van a encontrar la mayoría de las vísceras huecas y pues si es que nosotros encontramos una lesión en el abdomen anterior pues vamos a sospechar de que, bueno, que estas vísceras pues están en riesgo. En cuanto a la región toracoabdominal, esta pues va a estar delimitada anteriormente por el área inferior de la línea mamilar, por detrás por el borde inferior de las escápulas y por debajo por la línea inferior que pasa entre los rebordes costales. Aquí en esta región toracoabdominal vamos a encontrar al diafragma, el hígado, el vaso y el estómago. Estos van a estar parcialmente protegidos por lo que es la caja torácica. Ahora, en cuanto a los flancos, pues estos van a estar entre las líneas axilares anteriores y posteriores, desde el sexto espacio intercostal hasta las crestas ilíacas. Y la región abdominal posterior va a estar localizado entre las líneas axilares posteriores, desde la punta de las escápulas hasta las crestas ilíacas. Y bueno, tanto los flancos como el dorso van a contener lo que son pues las vísceras del retroperitoneo. Exactamente. Las cuales pues son la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, el páncreas, los riñones y los uréteres. También parte posterior del colon ascendente y del colon descendente. Y bueno, en cuanto a la cavidad pélvica, pues esta va a estar rodeada por los huesos pélvicos y pues va a contener la parte inferior tanto del espacio retroperitoneal como el intraperitoneal. Y pues va a contener lo que es el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y en las mujeres los órganos reproductivos. Ahora, bueno, clasificando los traumatismos abdominales de acuerdo al mecanismo de lesión, tenemos dos, el cual es el traumatismo cerrado, que se define como una contusión de la pared abdominal y que esta pues va a originar lesión de las estructuras abdominales debido a una compresión o por el aplastamiento pues de estas vísceras. Y el penetrante, el cual se define como una solución de continuidad del peritoneo, existiendo un contacto entre la cavidad peritoneal y el medio externo. En términos generales, pues se transfiere más energía de una zona más amplia durante un traumatismo contuso. Es por eso que cuando nosotros tenemos un traumatismo cerrado, podríamos inferir que se trata de lesiones, de múltiples lesiones y de una distribución más amplia. En cambio, pues en las lesiones penetrantes,
Aquí, en la mayoría de los casos, la lesión solamente se va a encontrar en el trayecto, tanto del arma blanca o por el arma de fuego. El traumatismo Si me lo cerrado. permiten, permítame, este mecanismo de lesión, hablando un poco de la epidemiología, eh, entendimos que se reciben, por ejemplo, accidentes automovilísticos, pero sin embargo, dependiendo de la región en donde estemos, por ejemplo, si estamos en Centroamérica, digo, sin ofender a los centroamericanos, pues las heridas van a ser penetrantes, picahielos, cuchillos, machetes, porque son lo que tienen, ¿no? Piedras, mordidas. Si nos vamos a Europa, por ejemplo, pues son los proyectiles de arma de fuego, los asaltos de armas de largo calibre. Y si nos vamos a, por ejemplo, a México, Estados Unidos, pues los accidentes automovilísticos son lo más frecuente. Puede variar un poco el mecanismo de lesión por la región, pero efectivamente pueden ser cerrados o penetrantes. Adelante. Seguimos. Sí, bien. En cuanto a los traumatismos cerrados, estos ocupan el 65% de todas las lesiones abdominales. Aquí los órganos más frecuentemente lesionados son el vaso, en primer lugar, con un 40 a 55% de lesiones, el hígado del 35 al 45% y el intestino delgado del 5 al 10%. Aquí, tanto el vaso como el hígado, pues estos no van a sufrir una deformación elástica como consecuencia del impacto. Entonces, pues es por esto que tanto el vaso como el hígado, pues sufren, bueno, son los que más sufren lesiones en cuanto a un traumatismo cerrado. Y hablando pues del mecanismo de lesión, lo más común es que sean por accidentes vehiculares, por atropellamiento, por accidentes de moto, en menor cantidad por accidentes con bicicletas y también en menor cantidad por caídas. Ahora, en cuanto al traumatismo abierto, pues este ocupa el 35% restante de los casos de traumatismo abdominal. Esta lesión puede ser dada por una arma blanca o por un arma de fuego. Lo más común es que sea por armas de fuego en un 70%. Aquí el arma de fuego lesiona principalmente lo que es el intestino delgado, seguido por el colon, el hígado y las estructuras vasculares abdominales. En cambio, pues el arma blanca, lo más común es que lesione el hígado, el intestino delgado, el diafragma y el colon. Bien, ahora hablando de la evaluación a manera general de todos los traumatismos abdominales, pues recordar que tenemos una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Durante la evaluación primaria, pues siempre lo que debemos hacer pues, es proteger la columna cervical, asegurar que tenga una vía aérea permeable, que tenga una adecuada ventilación. Y en la letra C, mantener un adecuado estado hemodinámico. Aquí en la letra C, en los pacientes hipotensos, es cuando nosotros comenzamos a sospechar de una lesión abdominal. Y bueno, si es que nuestro paciente está hemodinámicamente estable, podríamos esperarnos hasta la exposición, o sea, la letra E del ABCDE, y a una evaluación secundaria para realizar más pruebas para poder identificar una lesión abdominal. Porque creo que no se los mencioné, pero las lesiones abdominales en algunas ocasiones, pues bueno, no es tan raro que pasen desapercibidas y lo malo de esto es que son potencialmente mortales. Entonces, pues independientemente de que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable, pues debemos de descartar siempre una lesión en el abdomen. En los pacientes en donde sospechamos una lesión abdominal, pues nos vamos a enfocar primero pues en la historia. Aquí pues nos interesa la cinemática del trauma, donde, por ejemplo, pues si se trata de una colisión vehicular, pues nos va a interesar saber cómo fue este impacto, si fue frontal, si fue lateral, si fue un impacto posterior, si fue una volcadura, saber cuántas personas iban en el auto, cómo se encuentran las demás personas que iban en el auto, si hubo la deformación del vehículo,
si llevaban cinturón de seguridad, si se desplegaron las bolsas de aire, etcétera. Todo esto pues nos va a ayudar a sospechar de ciertas lesiones abdominales. Por ejemplo, igual pues si se trató de una caída, pues saber más o menos a qué altura fue esta caída, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto al examen físico, pues vamos a hacer una inspección, una auscultación, percusión y palpación. Y bueno, no nada más nos vamos a enfocar en el abdomen, sino también pues vamos a evaluar la pelvis, la uretra, la zona perineal, la zona rectal, la zona vaginal y los glúteos. Aquí, por ejemplo, pues en la exploración física el paciente nos puede referir dolor si es que está consciente. También pues, puede presentar sangrado por el recto, algunos signos vitales inestables, y todo esto pues, nos haría sospechar de una peritonitis. También pues, la evaluación física pues, nos va a revelar marcas, por ejemplo, del cinturón de seguridad, si hay equimosis, distensión abdominal, si es que encontramos ausencia de los ruidos intestinales o un aumento de la sensibilidad a la palpación, pues todo esto nos haría sospechar de una lesión abdominal. Y bueno, contamos con anexos que también nos van a permitir identificar lesiones abdominales. En los anexos de la evaluación primaria, pues recordemos que tenemos a la sonda gástrica y a la sonda urinaria. La sonda gástrica, recordemos pues que nos ayuda a aliviar la dilatación gástrica, a descomprimir el estómago. Y pues si nosotros encontramos sangre en esta sonda, si bien pues puede ser por una lesión en la nasofaringe, en la orofaringe o en el esófago, también podría deberse a una lesión del tubo digestivo, bueno, hablar del estómago, por ejemplo. Entonces, también pues podríamos sospechar de una lesión abdominal cuando encontramos sangre en la sonda gástrica. Y en la sonda urinaria, pues igual recordar que esta pues está indicada para evaluar el estado hemodinámico del paciente. También pues nos permite aliviar la retención urinaria, nos permite también pues descomprimir la vejiga, y si es que pues nosotros encontramos una hematuria evidente, esto pues igual nos indicaría un traumatismo genitourinario, también, bueno, o sea, una lesión tanto en los riñones, en los uréteres o en la vejiga. Y también pues contamos con otros anexos como es la radiografía, la tomografía, el FAST, el lavado peritoneal diagnóstico, la laparoscopía y la laparotomía, que voy a mencionar a continuación, para que ahora sí pues podamos pasar a las lesiones específicas. Oye, Entonces, perdón, sí, ahorita que hablaste de saber todos los detalles de cómo fue el mecanismo de lesión, más que comentario, es un consejo. Hablaste de las bolsas de aire y el cinturón de seguridad. Frecuentemente vemos gente joven sobre todo, pero personalmente he visto señoras de 55 años, recuerdo el caso de una señora de 55 años, que les gusta poner los pies en el tablero. Entonces, cuando viene la colisión, o inclusive en este caso de la señora, fue un banquetazo, el esposo no sé qué pasó, se dio un banquetazo y se inflaron las bolsas de aire, y las piernas que iban sobre el tablero, así literalmente se invirtieron las rodillas. Aparte, bueno, aparte de la rodilla se estrelló en la cara. Prácticamente tenía un traumatismo craneofacial, que fue porque la vi, pero era impresionante cómo las piernas, bueno, todas las extremidades inferiores se invirtieron literalmente y prácticamente quedaron en sus hombros. Estaba la disyuntiva si había que hacer amputación de las dos extremidades o la elongación de todos los vasos, los nervios. Había sido tan brusca y tan severa que estaba muy mal la señora. Todo por llevar las piernas sobre el tablero, aparentemente por descanso, por comodidad. Yo no sé, es extraño que una señora de 55 años lleve las piernas sobre el tablero.
Lo he visto más en los jóvenes, entonces se los comento más que nada como consejo de que es peligroso llevar las piernas sobre el tablero porque en caso de colisión o en este caso como de un banquetazo, se inflaron las bolsas de aire y el resultado fue, pues, fue un desastre, ¿no? Seguimos. Sí, doctor, gracias. Bueno, en cuanto a los estudios de imagen, en primer lugar, pues tenemos a la radiografía. Pues ya sabemos que en la revisión primaria solamente están indicadas 3, que es la lateral de columna cervical, la AP de tórax y la AP de pelvis. Tanto la AP de pelvis como la AP de tórax nos pueden también pues indicar una lesión abdominal, por ejemplo aquí que tenemos un neumoperitoneo o una ruptura diafragmática, pues que nos están indicando que hay una lesión abdominal. Eso en cuanto, bueno, cuando un paciente está hemodinámicamente inestable y nos encontramos todo en la revisión primaria. Aunque también pues el libro mencionaba que cuando el paciente está hemodinámicamente compensado, podríamos utilizar una radiografía de una AP de pelvis y una, digo, de abdomen y una lateral de abdomen en aquellos pacientes con un trauma penetrante, porque pues esto nos permitiría también identificar pues la trayectoria del proyectil o del arma que está, bueno, que ocasionó la lesión. Eso en cuanto a la radiografía. Ahora la tomografía, esta pues está indicada en pacientes que están también hemodinámicamente estables y que tienen tanto un trauma abdominal cerrado o penetrante. Aquí pues recordar que es en pacientes hemodinámicamente estables porque pues la desventaja de este estudio es que el paciente pues necesita traslado y por lo tanto pues ocupamos más tiempo. Entonces, de preferencia, pues que el paciente ya se encuentre hemodinámicamente estable cuando nosotros pues estamos, pues sí, estamos solicitando esta tomografía. Aquí pues, vamos a poder encontrar las ventajas de la tomografía, es que pues nos permite hacer un diagnóstico anatómico. Esta pues no es invasiva, la podemos repetir. Nos ayuda a visualizar estructuras también retroperitoneales, que eso pues es importante. También pues nos va a ayudar a visualizar no solamente a los tejidos blandos, sino también pues vamos a poder evaluar las estructuras óseas. Y también pues igual nos permite evaluar aire libre. Pues las desventajas, como ya les había mencionado, pues es que son más costosas, toman más tiempo y pues necesitamos trasladar al paciente. Ahora, en cuanto al FAST, este está indicado en pacientes que están hemodinámicamente inestables con un trauma abdominal cerrado o con un trauma abdominal penetrante sin otras indicaciones para una laparotomía de urgencia. Aquí las ventajas de este estudio, pues es que nos permite determinar aquellos pacientes que son, bueno, que van a necesitar un tratamiento quirúrgico inmediato. Este no es invasivo, se realiza rápidamente, se puede también repetir y no requiere del transporte del paciente. Las desventajas, pues es que depende del operador. A veces no nos permite, bueno, podemos encontrar una distorsión por el gas intestinal o por un enfisema subcutáneo. Tampoco, pues, este FAST no nos permite evaluar completamente las estructuras retroperitoneales, las lesiones del diafragma, del intestino o del páncreas. Tampoco nos permite visualizar aire libre. Y pues un dato importante pues es que la complexión del paciente pues igual nos puede limitar la claridad de la imagen. Aquí pues recordar que el FAST pues nos incluye un examen de 4 regiones, que es el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal o el espacio de Morrison, la fosa esplenorenal y el saco de Douglas o bueno, la pelvis. Y vamos a sospechar de hemorragia cuando nosotros encontramos líquido visible, por ejemplo, aquí, o acá también pues se muestra líquido y entonces siempre vamos a sospechar de una hemorragia y por lo tanto pues de una lesión. Perdón por la interrupción, pero ese comentario estuvo muy acertado de parte de la doctora respecto a la validez o a la calidad del ultrasonido. Hay 3 factores
muy importantes en el ultrasonido. Depende de qué equipo estemos usando. No es lo mismo tener un bochito que tener un Ferrari, por ejemplo. Depende del modelo y del equipo que estamos usando. Depende del operador, efectivamente. Depende, igual, con el ejemplo de los coches, depende del chofer. A veces depende de qué tan bueno o qué tan malo sea un chofer. Depende de quién esté manejando el ultrasonido. Y el tercer factor es, depende de qué es lo que querramos ver, depende de la patología que tratemos de observar o de encontrar. Depende sobre todo del tamaño. A veces hay muchas cosas que pasan desapercibidas en el ultrasonido y como lo dijo la doctora, depende también de la constitución física del paciente. Por ejemplo, una paciente obesa con un trauma abdominal, pues el ultrasonido, por toda la cantidad de grasa que tiene, va a ser muy difícil que realmente veamos algo que confiable, ¿no? Entonces, efectivamente, depende mucho del qué equipo, del operador y de la patología que querramos ver en un ultrasonido abdominal. Adelante. Ok, bueno, ahora vamos a hablar del lavado peritoneal diagnóstico. Este debe ser indicado en pacientes que están hemodinámicamente inestables y que tienen un trauma abdominal cerrado, o en aquellos que tienen un trauma abdominal penetrante con múltiples trayectorias que involucran múltiples cavidades. La ventaja de este estudio, pues, es que también nos determina, nos permite identificar a aquellos pacientes que necesitan una cirugía urgente. También, pues, no tardamos mucho en realizarlo. Se puede, nos permite, pues, detectar las lesiones intestinales y tampoco requiere de un transporte para poder realizarlo. Lo podemos hacer, pues, ahí mismo. Las desventajas es que es invasivo. También, podemos lesionar o perjudicar más al paciente a la hora de realizar el procedimiento. Para pues necesitamos ya tener una descompresión gástrica y una descompresión vesical para evitar complicaciones en el paciente. Entonces, pues ya debe de tener las ondas. Lo malo también de esto, pues es que no lo podemos repetir. Y pues igual puede ser de baja especificidad. Realmente desde que comenzó a utilizarse el FAST, pues se ha buscado mejorar esta técnica y pues asesorar a más personas para que, aprendan a utilizarlo e identificar lesiones para que pues este lavado, está sustituyendo lo que es el lavado peritoneal diagnóstico. Vamos a tener criterios que nos van a indicar que un lavado peritoneal diagnóstico es positivo y que pues necesitamos de una laparotomía de urgencia. Esto el Schwartz lo divide en dos, en un traumatismo abdominal y en las heridas penetrantes toracoabdominales. Para que sea positivo en un traumatismo abdominal debemos de tener un recuento de eritrocitos mayor a 100,000, un recuento de leucocitos mayor a 500,000 por mililitro, la concentración de amilasa mayor a 19 unidades internacionales por litro, la concentración de fosfatasa alcalina mayor a 2 y la concentración de bilirrubinas mayor a 0.1 miligramos por cada 100 mililitros. Y en las heridas penetrantes, pues sí, varía, por ejemplo, aquí en el recuento de leucocitos, en una herida penetrante con que tenga más de 10,000 y lo demás pues es lo mismo. Ahora, en cuanto a la laparoscopía, pues la verdad es que no es un método que esté aceptado para un paciente hemodinámicamente inestable. No es algo que se utilice mucho de urgencias, o sea, sí sabemos que la laparoscopía pues está, últimamente pues ha aumentado su uso, pero todavía hay controversia en cuanto a su utilidad a la hora de una urgencia. Se puede utilizar en los pacientes que están hemodinámicamente estables y que tienen un trauma penetrante. Es útil para identificar las lesiones diafragmáticas o la penetración peritoneal, pero pues como les mencionaba, es poco común que se necesite en un contexto por un traumatismo. También, contamos con otras técnicas como lo son los estudios con contraste que nos permiten, utilizar
bueno, hacer estudios gastrointestinales, una uretrografía, una cistografía o una pilografía. Y aquí, pues, en donde encontremos una fuga del contraste, pues entonces nos va a indicar que hay una lesión. También tenemos la angiografía, que igual, no, así como la laparoscopía, pues no es como que se utilice mucho en cuanto a un traumatismo, pero bueno, el libro lo mencionaba. Y también la presión intraabdominal, que más adelante cuando veamos el síndrome compartimental intraabdominal, pues vamos a observar pues cuál es la importancia de determinar la presión intraabdominal. Y ya por último, tenemos a la exploración abdominal de urgencia, el cual pues nos permite, bueno, está indicada en un trauma abdominal cerrado con FAST positivo y con hipotensión severa. También está indicado en aquellos pacientes que tienen hipotensión con una herida abdominal penetrante, en aquellos que tienen heridas por arma de fuego, cuando hay evisceración o datos de peritonitis, cuando encontramos aire libre, aire retroperitoneal o una ruptura del diafragma, cuando tenemos un ataque con contraste que demuestra que hay una ruptura del tracto gastrointestinal, una lesión de la vejiga, una lesión del pedículo renal, una lesión severa del parénquimo visceral o un traumatismo cerrado o penetrante. Y cuando tenemos un traumatismo abdominal, ya sea cerrado o penetrante, con un lavado peritoneal diagnóstico positivo. Los objetivos pues, de esta exploración pues, es controlar la hemorragia desde la evaluación primaria, en segundo lugar, pues controlar la contaminación, proporcionamos un cierre abdominal temporal una vez que el paciente ya se encuentre hemodinámicamente estable, y ya después vamos a poder facilitar los procedimientos posteriores. Entonces, bueno, ya que hemos mencionado todos estos estudios, aquí el libro pues nos menciona dos algoritmos. Este es de un paciente con un trauma abdominal cerrado que está, bueno, nos dice que si el paciente está hemodinámicamente estable, y pues no, podemos realizar un FAST. Si este FAST es positivo, entonces está indicada la laparotomía. Si este FAST es positivo, pero bueno, aún sospechamos, podemos realizar un lavado peritoneal diagnóstico, y si este sale positivo, entonces está indicada la laparotomía. Si está hemodinámicamente estable, no, pero si encontramos datos de peritonitis, entonces también va a estar indicada la laparotomía. Si no encontramos datos de peritonitis, pues entonces podemos realizar un FAST. Si este FAST es positivo, entonces podemos determinar si este paciente es elegible para un tratamiento no quirúrgico. Si es que sí, pues se hace un ataque abdominal. Si no, se realiza una laparotomía. O si este FAST no fue positivo, entonces pues determinamos si hay indicaciones para realizar un ataque, como una alteración del estado mental, una lesión que produce, bueno, que cuando sospechamos de una lesión, cuando hay hematuria macroscópica, una fractura de pelvis, dolor abdominal a la palpación o un hematocrito menor al 35% sin alguna otra explicación. Si es que encontramos alguno de estos, pues entonces está indicada un ataque abdominal. Y si no, podemos repetir el FAST en 30 minutos, pues recordando que siempre debemos de sospechar pues de una lesión abdominal, porque pues estas son, pues, bueno, pueden progresar y afectar el pronóstico del paciente. Y este también es un algoritmo, en cuanto a un traumatismo abdominal penetrante. Cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, podemos llevar inmediatamente a un quirófano para realizar la laparotomía. Si está hemodinámicamente estable, evaluamos la escala de coma de Glasgow. Bueno, si la lesión es en la cara anterior del abdomen, como lo habíamos mencionado, pues aquí se encuentran la mayoría de las vísceras huecas, entonces pues vamos a sospechar de de una lesión a las vísceras huecas, y entonces igual está indicado pues una laparotomía. Bueno, también
¿Sí me escuchan? Bueno, Es que dice que... mientras, no sé si te escuchamos bien, tanto que hiciste una pausa un poquito prolongada. Oye, hablando, digo, para mientras te recuperas, hablando de la cara anterior del abdomen eh, y hablando de lavado peritoneal positivo, a veces tenemos lavados peritoneales negativos, donde aparentemente no hay sangre, pero resulta que la patología está en el retroperitoneo. Específicamente operé un paciente de trauma craneoencefálico con un hematoma intracraneal y me dijeron, no, no está todo bien, se puede operar, ya le hicimos un lavado peritoneal y ya está negativo, así que va para quirófano por neuro, ¿no? Ah, bueno, vamos a sacar el hematoma intracraneal. ¡Pum! Se murió el paciente. Ah, caray, ¿y ahora qué pasó? Nada, pues tenía un hematoma retroperitoneal como de 5 litros y nunca se detectó. Bueno, nunca lo detectó cirugía general porque se basaron en que tenía un lavado peritoneal negativo. Entonces, ojo con esto, no siempre el lavado peritoneal es bueno, por eso existen tantos anexos, como le llamó la doctora, para poder establecer el diagnóstico y aún a veces, después de hacer todo, radiografía, tomografía, lavado, no podemos llegar a un diagnóstico pues de probabilidad. Entonces, está justificado llevar el paciente a quirófano para hacer una laparotomía exploradora y es válido hacer laparotomías exploradoras blancas, donde no sale nada, no se encuentra qué fue lo que pasó, por qué el paciente estaba tan inestable, bla, bla, después ya se ve qué fue lo que ocurrió, pero de urgencia, algunos hospitales reportan que hasta el 25% de sus laparotomías han sido blancas, y ellos dicen que más vale abrir a un paciente que tenemos duda diagnóstica a que estemos ahí estamos retardando una patología que potencialmente puede ser mortal para el paciente o que potencialmente cuando lo operemos sea demasiado tarde. Entonces, ellos argumentan que es válido hacer la laparotomía exploratoria blanca, o sea, exploratoria negativa. Es el famoso ABC, ¿no? Abrir, ver y cerrar, no encontrar nada. Y te digo, en algunas escuelas dicen que es válido a poner en riesgo la vida de un paciente. Adelante, ¿ya? Ahora sí. Ya, perdón, es que me confundo un poco con las siglas en inglés, pero bueno, cuando el paciente tiene un traumatismo abdominal penetrante y este está hemodinámicamente estable, pero la lesión fue por un arma de fuego. Si la lesión se encuentra en la cara anterior del abdomen, pues como les había mencionado, está indicado la laparotomía. Si la lesión fue en el cuadrante superior derecho, podremos realizar un TAC y si esta sale positiva, está indicada la laparotomía. O si la lesión es tangencial o se encuentra en la región dorsal o en un flanco, también está indicada la TAC. Y si esta sale positiva, está indicada la laparotomía. Cuando se encuentra en la región toracoabdominal izquierda, se realiza un lavado peritoneal diagnóstico frente a la laparoscopía y si esta pues sale positiva, está indicada la laparotomía. Cuando la lesión fue por un arma blanca y esta también se encuentra en la región toracoabdominal izquierda, también menciona que se hace un lavado peritoneal diagnóstico frente a la laparoscopía y si esta sale positiva, pues está indicada la laparotomía. Cuando se encuentra en la espalda o en los flancos, está indicada la tomografía y si esta es positiva, también está indicada la laparotomía. Cuando esta lesión penetrante por arma blanca provocó una herida en la pared abdominal anterior o en la pared, la pared anterior o una exploración, realizamos una exploración local de la herida. Aquí pues están indicados estudios de laboratorio seriados y si estos son positivos, también está indicada la laparotomía y si esta lesión por arma blanca provocó una evisceración
o tenemos datos de peritonitis, también va a estar indicada la laparotomía. Perdón. Y bueno, pues Bueno, una está vez bien. mencionado todo, las generalidades de acuerdo al abordaje del trauma abdominal, pues entonces ya seguimos con las lesiones del hígado, las vías extrabiliares y el vaso. ¿Sí me escuchan, compañeros? Doctor. Sí, se escucha bien. Ok. Estás bien, claro. Ya continuando con las lesiones específicas, como lo comentó mi compañera Damaris, primero vamos a hablar de el trauma del hígado y de las vías extrabiliares. Bueno, como sabemos, pues el hígado suele ser el órgano sólido más grande del abdomen y esto lo va a hacer vulnerable tanto a traumatismos cerrados como penetrantes y en orden de frecuencia, pues van a ser los primeros, los traumatismos no penetrantes cerrados, los que van a tener mayor frecuencia en estos pacientes. La incidencia de la lesión aislada de hígado pues es rara, tiene una incidencia nada más entre el 3 y el 10% de todos los traumas, más sin en cambio cuando hay un trauma orgánico múltiple suele aumentar entre un 70 y 77% hasta un 90%. Bueno, también tiene una muy baja tasa de mortalidad relacionada con el trauma hepático, menor al 4%. Y bueno, se reporta que incluso hasta el 63% de estos pacientes que tenían un trauma hepático pues grave, no utilizaban el cinturón de seguridad al momento del accidente. Entonces, estas son consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar el interrogatorio. ¿Cómo son los tipos de lesiones? Pues primero, como ya lo habíamos comentado en las generalidades, tenemos los penetrantes y no penetrantes o cerrados. Con respecto a los penetrantes, suelen ser por arma de fuego, esto porque al momento de la bala, la munición en su recorrido pueden provocar una desvitalización, una destrucción franca del parénquima hepático, y también la magnitud del daño va a depender mucho del calibre y de la velocidad del proyectil que se esté utilizando. Y mientras que los traumas con arma blanca en general pues no van a resultar unas lesiones complejas, a menos de que estén involucrados tanto una lesión hepática como una lesión, por ejemplo, del conducto biliar, o que comprometa un vaso sanguíneo mayor, por ejemplo, la vena cava inferior. Mientras que con respecto a los traumas no penetrantes, primero van a ser los traumas compresivos. Esto va a ser por un efecto de estallido, mientras que los provocados por la deceleración, estos van a ser provocados por un impacto directo a los medios de sostén del hígado, tanto ligamentos como en situaciones vasculares. También hay que aclarar que en respecto al traumatismo cerrado, el lóbulo derecho suele ser el más afectado, específicamente los segmentos posteros superiores. ¿Esto por qué? Porque suele ser la porción más voluminosa del hígado. Y bueno, entre las lesiones que podemos encontrar aquí suelen ser los desgarros de la cápsula de Gibson, la fractura del parénquima hepático, los hematomas subcapsulares, los hematomas intraparencimatosos, una lesión de la vía biliar y una lesión de los grandes vasos. La que sigue, por favor. Bueno, para hablar también de los grados o saber a qué nos enfrentamos en el momento de la lesión hepática, pues vamos a tratar, o más bien dicho, vamos a guiarnos por estudios de imagen, en este caso la TAC, y aquí tenemos la clasificación de Moore, que nos va a dividir las lesiones en 6 diferentes grados, y dependiendo del grado de lesión va a ser el tipo de manejo que van a tener estos pacientes. Aquí está la tabla. En el grado 1 pues realmente es un hematoma subcapsular que no es expansivo y bueno, va a afectar hasta un menos del 10% de la superficie. Aquí se subdivide en una laceración y esta va a ser una herida capsular que no va a estar sangrando y va a tener un centímetro, menos de un centímetro de profundidad. Ya a partir de de grado 2 ya hablamos de una lesión intraparencimatosa subcapsular. Esta tampoco va a ser expansiva, que puede afectar entre el 10% hasta el 50% de la superficie, pero va a tener un diámetro menor de 2 centímetros. Mientras que si hablamos de una laceración, pues va a ser una herida capsular que va a tener una hemorragia activa de 1 a 3 centímetros de profundidad y menos de 10 centímetros de longitud.
En el grado 3 también tenemos prácticamente son los mismos hematomas y laceración. Estos van a cambiar respecto a la profundidad y la ubicación. Entonces, esto es una, como podamos ver, van aumentando, conforme aumenta el grado de lesión, mayor es el riesgo que va a tener el paciente de sufrir una lesión grave. La que sigue, por favor. Bueno, también hay otros grados de lesión hepática basados según en la tomografía. Esta es la clasificación de Mirvis. Aquí solamente establece los cinco grados de lesión. En el primero, pues una avulsión capsular, una laceración superficial de menos de 1 centímetro de profundidad, y prácticamente es muy similar a las anteriores. Incluso podemos ver que dentro de unos grados de lesión incluyen las dos subdivisiones de la clasificación anterior. Y bueno, la de la tabla de abajo, pues esto va a ser una cantidad de sangre en la cavidad peritoneal al hemoperitoneo, y básicamente nos va a clasificar el grado de lesión según la cantidad de sangre que esté en el espacio peritoneal. Por ejemplo, es leve si es menor a 250 mililitros, moderada si es de 250 a 500 mililitros, y pues es grave si ya tenemos más de 500 mililitros dentro de la cavidad peritoneal. La que sigue, por favor. Bueno, antes de hablar del tratamiento conservador, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a tener lesiones asociadas, sobre todo cuando son lesiones penetrantes. Y bueno, por lo regular suelen ser fracturas costales o homolaterales, una laceración o contusión del lóbulo pulmonar inferior derecho, un hemotórax, neumotórax, una lesión renal o de la médula suprarrenal. Entonces, a la hora de hacer la exploración física, tenemos que buscar algún signo o síntoma sugestivo que nos pudiera orientar más allá de los estudios de los que nos habló Damaris para establecer el diagnóstico. El tratamiento conservador tiene ciertas ventajas sobre el quirúrgico. ¿Por qué? Porque se ha visto que entre el 50 y el 80% de los traumatismos hepáticos dejan de sangrar de manera espontánea. Entonces esto va a ser una gran justificación para manejar de manera expectante al paciente. Es un tratamiento seguro con un porcentaje superior al 80%, sin mortalidad, y bueno, va a disminuir el número de complicaciones, la necesidad de una transfusión sanguínea y pues la estadía hospitalaria del paciente. Y bueno, ¿cuáles son las medidas que tenemos que considerar en el tratamiento conservador? Pues que es un ingreso a una unidad de cuidados intensivos o intermedios, la monitorización continua de los signos vitales, el reposo relativo que va a tener el paciente, el control de los niveles de hemoglobina, la exploración abdominal de forma seriada. ¿A qué nos referimos con seriada? Que sea una exploración abdominal continua. Esto por lo regular se solicita que sea por parte de un mismo cirujano médico para que él pueda constatar los cambios y verificar que sí, cómo son los cambios con respecto a la exploración anterior. Y bueno, debe de haber la posibilidad de que pudiera tener la transfusión sanguínea, la accesibilidad a una tomografía axial computarizada y pues la evaluación por parte del cirujano. Pero también tenemos que considerar algunos criterios para poder realizar un manejo conservador. El primero que tenemos es la estabilidad hemodinámica, que es un criterio absoluto. ¿Aquí se refiere con esto? Este es el principal criterio que tenemos que tener en cuenta al momento de que el paciente ingrese al servicio de urgencias o de cirugía, porque entonces este criterio es utilizado para decidir sobre todo si manejamos al paciente de manera conservadora, y se debe de utilizar de manera independiente a los otros que vamos a hablar. Aquí, si el paciente está hemodinámicamente estable, es candidato a llevarlo de manera conservadora. Con respecto a la integridad neurológica, pues muchos autores creen que puede tener ventajas el hecho de que el paciente esté inconsciente. Esto porque van a ayudar a mantener pues bien perfundido al cerebro, y se pierde menos sangre en enfermos que no están siendo operados. Con respecto a la ausencia de los signos de irritación peritoneal, más que tenga los signos, tenemos que preguntarnos cuál es el origen de estos signos, qué es lo que está provocando que el paciente los presente. Esto, como ya va muy ligado a la exploración física de manera seriada, como lo habíamos comentado en el momento de
de los lineamientos del tratamiento conservador, observar el grado de lesión hepática según las clasificaciones que ya vimos anteriormente, la cuantificación del hemoperitoneo. Aquí tengo una duda, doctor. Bueno, es que en la bibliografía que yo consulté se dice que en algunos casos, bueno, la gran mayoría de los casos, se considera un manejo conservador para pacientes con hemoperitoneo de grado leve, o sea, hasta 250 mililitros, pero en otra bibliografía manejaba que se podía considerar hasta los 500 mililitros. No sé si me pueda... No, hasta ¿repetir esa 500 duda? mililitros es demasiado, ¿no? Sí, bueno, es que Yo, eso sí, me yo creo que dio la... estamos hablando de... hay que estar monitoreando continuamente, ya sea por ultrasonido o por tomografía, pero lo que tú dices, si el paciente está hemodinámicamente estable inicialmente y luego se empieza a deteriorar, se empieza a hipotensar y tú ves, haces un ultrasonido y ves que está aumentando la cantidad de sangre, bueno, pues es evidente que hay un sangrado ahí. Es difícil esto. Eh, vamos a hablar sobre casos reales, sobre ejemplos. Un médico lo asaltaron, le metieron un balazo, llegó con un hemoperitoneo, llegó hipotenso, llegó chocado al hospital, lo atendieron, le hicieron su laparotomía exploradora y aparentemente lograron encontrar el punto sangrante, hicieron hemostasia, se fue a terapia intensiva y en terapia intensiva, de ir estable, otra vez se volvió a hipotensar y llegó a chocarse otra vez. Nuevamente le hacen un ultrasonido y encuentran otra vez sangre en la cavidad peritoneal. Lo vuelven a meter a quirófano, lo empiezan a revisar otra vez, encuentran el punto sangrante aparentemente, hacen hemostasia, se va a terapia intensiva, lo mismo, otra vez a terapia intensiva, se vuelve a chocar, baja a quirófano otra vez y se muere. En fin, nunca encontraron el punto sangrante real, qué fue lo que pasó después de 3 laparotomías exploradoras. Entonces, es muy importante la estabilidad hemodinámica. Si tú hemodinámicamente tu paciente está bien y de repente piensas que se empieza a hipotensar y finalmente se choca, pues es evidente que tiene un sangrado activo. No, 500 mililitros es demasiado, es demasiado. Yo creo que está bien las cantidades que mencionaste, leve, 150, en la sangre se va a reabsorber, no hay ningún problema, pero si el paciente de estar estable se empieza a chocar, pues es evidente que hay que meter a este paciente a quirófano, a revisión o hay que reintervenirlo. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, continuando con respecto a la cantidad de la transfusión sanguínea, realmente esto se ha demostrado que no, dentro del manejo conservador, pues no hace falta una mayor transfusión que con el tratamiento quirúrgico. Entonces, esto realmente, pues no es que haya caído en desuso, pero no es absoluto dentro de estos criterios. También hay que descartar las lesiones asociadas que ya habíamos comentado anteriormente, porque pues uno de los principales riesgos que se pudiera tener el tratamiento conservador es que se dejan olvidadas las otras lesiones y, por ejemplo, puede haber presencia también de una lesión de víscera hueca o diafragmática, la dejamos pasar por estar atendiendo el trauma hepático. También la ausencia de hemorragia activa, esto lo vamos a ver por la extravasación que pudiera tener el medio de contraste a la hora de realizar la tomografía. Esto nos va a indicar que el paciente está sangrando, entonces ya es indicación para que pase a quirófano. Con respecto a la edad, pues la literatura marca que debe de hacerse independientemente de la edad, pero que en pacientes ancianos ya de la tercera edad, pues el control o los primeros medidas para estabilizarlo deben de ser más agresivos, porque más que nada para mantener una perfusión adecuada de los tejidos. Con respecto a si el paciente está tomando alguna terapia anticoagulante, esto tampoco suele tener contraindicación. El tratamiento se le da de igual forma que
que aquellos pacientes que no reciben este tratamiento anticoagulante. Y bueno, con respecto a la etiología del trauma, tampoco es una contraindicación dependiendo del mecanismo que tenga, sino todos los pacientes deben de ser tratados de la misma forma. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, la indicación va a ser para pacientes inestables hemodinámicamente que no van a responder a la reanimación inicial, que tengan presencia de lesiones asociadas que sean de resolución quirúrgica, por ejemplo, una lesión de víscera hueca, y o que hayan fracasado ante el tratamiento conservador. Con respecto a la laparoscopia exploradora, pues esta estaría principalmente indicada para la valoración de lesiones abdominales en pacientes estables o con traumatismo penetrante por arma blanca. Este tipo de cirugía pues sería por una laparotomía media, supra e infraumbilical. Y bueno, dependiendo de lo que se encuentre a la hora de realizar la laparotomía, va a depender del tratamiento que se le va a dar. Por ejemplo, si encontramos una ruptura de vasos, pues la gran mayoría de estos casos, pues suele ser suficiente con una ligadura de los mismos, con sutura de tipo, con puntos de colchonero. La hepatografía para aquellas lesiones aquellas laceraciones que sean realmente de tamaño pequeño, pudiera ser indicado. La técnica de packing o empaquetamiento, que bueno, esto se va a realizar por medio se van a aplicar compresas sobre las áreas sangrantes, y esto se va a valer de estructuras contiguas a la lesión para aplicar presión sobre estas y detener el sangrado. Con respecto a la maniobra de Pringle, esta se va a basar en que se debe de ocluir el pedículo hepático a nivel del hiato de Winslow para controlar el sangrado de la arteria hepática y de algunas de sus ramas y de la vena porta. Y bueno, siempre que se encuentren lesiones de los conductos biliares o de la glándula biliar, pues se pudiera realizar una CEPRE con la colocación de un stent en el conducto biliar si es que estuviera dañado, o en dado caso de que hubiera una lesión pues importante en la vesícula biliar, pues se realizaría una colecistectomía. La que sigue, por favor. Y bueno, pasando al trauma esplénico o trauma de vaso, pues este es el órgano que se va a lesionar con más frecuencia tras un traumatismo abdominal cerrado. Este va a tener una incidencia entre el 32 y el 45%. Este va a tener muchas causas que podemos distribuir en 3 categorías principales, a pesar de que en el cuadro solo vengan 2, pero dependiendo de la literatura. Por ejemplo, el trauma cerrado, que es, como ya lo vimos, accidentes automovilísticos, atropellamiento, caídas, algunos accidentes deportivos o golpes directos. El traumatismo penetrante, que es por una herida de arma de fuego o un objeto punzocortante, y aquí también incluyen el traumatismo iatrogénico, por ejemplo, cuando se realiza una cirugía y hay un golpe con el endoscopio. Y bueno, la evaluación y el manejo de gracias. Bueno, primero, antes de ya pasar con los estudios, tenemos que tener en cuenta que la evaluación y el manejo de este paciente igual va a comenzar con las pautas que nos dio nuestra compañera Damaris, pero aquí también es importante considerar que a la exploración física de estos pacientes, pues muchos, sus signos y síntomas pueden ser muy inespecíficos. Entonces, como dice aquí en la frase, pues los estudios de imagen suelen ser el método de elección en los pacientes en estos que estén hemodinámicamente estables, para saber el grado de lesión que pudieran tener. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, con respecto a la evaluación y el manejo, aquí se basan con la escala de severidad de daño esplénico de la ANS. Y aquí, ¿cuáles son los tipos de clasifica del 1 al 5? También va casi igual que en el hígado, en el trauma hepático. Con respecto a avanza el grado, mayor va a ser el grado de lesión que pudieran tener el paciente. Las indicaciones para el manejo conservador en el paciente con trauma esplénico, pues son básicamente las mismas que en el paciente con el trauma hepático, pero aquí también se puede considerar una angiografía dentro del tratamiento
conservador para los pacientes con trauma esplénico. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento quirúrgico pues está indicado en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica que sospechemos con lesiones asociadas que requieran tratamiento quirúrgico o fallan del tratamiento conservador. Y bueno, la cirugía va a depender del grado de lesión. Alguna literatura marca que del grado 1 a 3 pueden manejarse sin ningún problema. Con manejo conservador, y que los 4 o 5 son reservados para cirugía, pero esto realmente no es como tal. Más que nada tenemos que basarnos en la estabilidad hemodinámica del paciente, porque se ha visto que pacientes con lesiones grado 1 o 2 que presentan inestabilidad hemodinámica tienen que ser intervenidos quirúrgicamente de manera urgente. Y bueno, no siempre se llevará a cabo una esplenectomía. Esto va a depender también de lo que encontremos a la hora de realizar la cirugía. Y bueno, la esplenotomía, la optal, esta solamente va a estar indicada cuando haya lesiones en el hilo esplénico, cuando hay una destrucción grave del parénquima, y cuando hay una lesión de grado 2 o mayor en personas que tengan diagnosticado, que se sepan que tengan una coagulopatía o lesión múltiples, mientras que la esplenectomía parcial se puede practicar en personas con lesiones que estén ubicadas en el polo superior e inferior de la víscera, que no esté comprometiendo otras partes del vaso. Esto y la esplenografía, pues si en dado caso de que sea un sangrado activo, esto se puede controlar con puntos de colchonero horizontal y una compresión suave del parénquima esplénico. La que sigue, por favor. Hola, perdón, no podía poner mi micrófono. Doctor, ¿gusta Sí, que adelante. continuemos o seguimos la otra clase, como usted nos diga? No sé, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? Con nosotros no hay problema, ¿no? Ahora sí que no sé qué piensan nuestros compañeros. No, adelante, vamos a ver qué Que dicen sus demás compañeros. creo Seguimos, que hay ¿no? algunos compañeros que todavía tienen clase, doctor, por eso creo que pregunta a mi compañero. ¿Ah, sí? Bueno, como ustedes lo decidan, a ver, o que se retire y nosotros seguimos, o cómo ven, como ustedes Como estimen. ustedes digan. Por mí no hay problema. ¿Seguimos? Ok, doctor. Seguimos. Bueno, continuamos Adelante, con... adelante. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a continuar con estómago e intestino delgado. Igual son unos puntos importantes que hay que recordar. Y ahora sí que el diagnóstico y el tratamiento, de manera general, pues es lo que hemos venido comentando a lo largo de la exposición y pues que vamos a seguir viendo de todas maneras. ¿Me puedes cambiar, por favor? Me se queda yo. Ok, muchas gracias. Hay que recordar un poco de la anatomía, ahora sí que muy poquito, porque es muy primordial para valorar el riesgo que tienen nuestros pacientes cuando tienen un traumatismo, ya sea a nivel de estómago o del intestino delgado. En primera instancia, el estómago hay que recordar que se va a encontrar como tal en el cuadrante superior izquierdo y que este va a estar delimitado por muchas estructuras importantes, principalmente algunas arterias, y que también va a ser muy importante recordar el grado de distensión que nuestro estómago pueda tener. Ajá. Se dice que mientras más distensión nuestro estómago tenga, mayor es el riesgo o la gravedad del traumatismo a la hora del traumatismo, cuando se presenta nuestra lesión. Menciona en la literatura que los pacientes que recientemente han comido y que posteriormente tienen una lesión, bueno, un traumatismo, tienen una mayor mortalidad y por lo tanto es imprescindible una acción más rápida del sistema de urgencias. También hay que recordar que anteriormente al estómago va a estar adyacente al lóbulo izquierdo del hígado, del diafragma, del colon, y posteriormente podemos encontrarlo relacionado con páncreas, vaso, que vamos a seguir platicando, y también con vaso, como ya lo vimos, con riñón, y también es importante recordar que el riego sanguíneo va a provenir de las arterias gástricas, que podemos ver en la imagen superior izquierda. Y también estas arterias
van a rodear tanto las curvaturas menor, bueno, tanto la curvatura menor como la curvatura mayor del estómago. Y bueno, ahora pasando un poquito al intestino delgado, tenemos del lado derecho, hay que recordar que anatómicamente se va a dividir en 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilio. El yeyuno va a comenzar en el ligamento de Treitz y como tal no van a existir algunos límites físicos, bueno, como límites exactamente anatómicos que nos delimiten cuál es el yeyuno y cuál es el ilio. Pero sí es importante recordar que el yeyuno va a tener más tejido adiposo, va a estar asociado con su mesenterio y también van a tener algunas arcadas vasculares que van a ser menos en cantidad, pero mucho más largas en comparación con el ilio. Y bueno, entre los dos, entre el yeyuno y el ilio, hay que recordar que miden aproximadamente de 6 a 7 metros de largo y que van a estar adheridos a la pared abdominal, en la parte posterior por el mesenterio. Ahora es importante recordar esta imagen que tenemos aquí en medio, porque como les mencionaba, el riesgo de una hemorragia es ahora sí que lo máximo, el punto clave, ya que es importante manejar a nuestros pacientes primeramente, como lo hemos visto anteriormente en otras clases, con el ABC, y es importante estabilizarlos hemodinámicamente. Por eso es importante recordar todo su riego sanguíneo, venoso y también sus nervios. ¿La que sigue, por favor? Ahora, empezando con el traumatismo del estómago, se dice que tiene una mortalidad bajita, relativamente, ¿verdad? Porque pues 28% no es tan bajita, y primordialmente va a existir en la rotura del estómago. Y digo primordialmente, aunque aquí dice poco común, o sea, de todos es el que principalmente se va a presentar, pero aún así es poco común, ya que se va a ubicar anatómicamente protegido por todas las estructuras que vamos a encontrar a su alrededor, y además esta incidencia de esta perforación la vamos a encontrar más o menos de un 0.02 a 1.7. Entonces es muy poquito. Pero el 95% de cuando se presenta una lesión en el estómago, vamos a tener asociación con otras lesiones de otros órganos, ya sean sólidos o huecos. Y también se dice que aumenta el riesgo de la perforación, que era lo que les mencionaba anteriormente, cuando existe una distensión gástrica preexistente, es decir, cuando recientemente acaban de comer, que es lo que les mencionaba hace un momento. La que sigue, por favor. Ahora, algunos puntos clave que hay que tocar para esta materia que es de cirugía, es que algunos materiales de sutura que podemos utilizar van a ir determinadamente en las técnicas que nosotros realicemos. Podemos realizar ya sea una sutura en punto continuo o, o podemos cerrar con un engrapado. Este engrapado es cuando el cirujano va a realizar posiblemente otros procedimientos o como tal no se puede dar como finalizada la acción quirúrgica. Además de que es importante recordar que la hemostasia es lo primordial en estos pacientes que tienen traumatismo tanto de estómago, de colon y de intestino delgado. Que más adelante lo vamos a seguir viendo. Entonces es importante asegurar una buena hemostasia, y que también es importante que cuando nosotros tenemos alguna lesión en las curvaturas, tanto menores como, bueno, en la curvatura menor como mayor, aquí hay un alto riego sanguíneo. Entonces va a ser muy importante parar la hemorragia para posteriormente avanzar con otras estructuras que posiblemente estén lesionadas. No podemos realizar otro tipo de maniobras quirúrgicas sin antes haber detenido la hemorragia. Eso es muy importante recordar. Y algunas veces para detectar una posible lesión podemos utilizar ya sea solución salina. Bueno, se dice que podemos realizar alguna insuflación del estómago llenando el abdomen con la solución salina, y podemos ver, bueno, podemos observar las burbujas de aire que se van a presentar cuando tengamos ahí una lesión.
O algunas veces también podemos utilizar, bueno, instilar, no recuerdo cómo se dice, instilar, me parece, azul de metileno en todo el estómago, y a través de una sonda nasogástrica vamos a poder inspeccionar el estómago donde posiblemente pueda tener fugas. Además de que es importante examinar todo el intestino y el estómago, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y en algunas lesiones, cuando se presenta el órgano, en este caso es el estómago ya muy dañado, se debe de realizar una gastrectomía. Algunos cirujanos prefieren una gastrectomía parcial, y algunas veces, que son del 10 al 15%, una gastrectomía total. ¿La que sigue, por favor? Ahora, con el traumatismo del intestino delgado, es importante recordar que este órgano, de todos los que vamos a ver en esta presentación, es el que mayor se va a lesionar. Aquí tiene una mortalidad un poquito más baja que el estómago, pero no por eso deja de ser importante. Además, como ya les ha mencionado mi compañera Damaris en un inicio, es importante reconocer cuáles son los mecanismos de lesión del traumatismo, y hay que valorar la posición del paso. Bueno, como ya les había mencionado igual mi compañera, de las principales causas pues es accidentes automovilísticos, entonces es importante valorar cuál es la posición de la persona que tiene esta lesión, si fue expulsada del vehículo, si fue moto, carro, si fue tal vez un peatón que fue atropellado. Entonces todo esto nos va a ir orientando a algunos posibles sitios donde se puede presentar la lesión a nivel del intestino delgado, ya que, como les he mencionado anteriormente, es muy largo. Entonces es imprescindible una evaluación minuciosa. Y bueno, cuando se presenta un traumatismo cerrado, vamos a tener la presencia de se va a presentar la cirrosis intestinal, a diferencia de una lesión penetrante. Esta va como tal a perforar, y el principal sitio de perforación es el yeyuno. Entonces, cuando también tenemos una lesión contusa, como tal, no va a dar unos signos y síntomas inmediatos. Entonces, nuestro diagnóstico puede verse retrasado, y por lo tanto es imprescindible también utilizar otros tipos de diagnóstico, como es el imagenológico, que les han venido comentando mis compañeros. Y también, cuando tenemos una lesión intestinal cerrada, estas van a progresar a una necrosis, y por lo tanto va a existir una ruptura intestinal, y esto nos va a contaminar todas las estructuras que tengamos alrededor. Pero antes de manejar este alto porcentaje de contaminación, otra vez, como se los decía, es importante la estabilización hemodinámica del paciente. No podemos realizar uno sin antes haber hecho la estabilización hemodinámica. Eso es sumamente importante. La que sigue, por favor. Igual ahora, algunos puntos clave importante en la práctica quirúrgica del intestino. Cuando tenemos algunas lesiones del intestino, se pueden reparar ya sea con puntos continuos y transversales, y el material que se utiliza de manera más común es polidioxanona de 3 ceros. Por lo general estas se utiliza cuando la lesión va a ocupar menor a un tercio. Un diagonal en lugar de un guión, perdón. Un tercio de la circunferencia intestinal. Además de que cuando tenemos algunas lesiones destructivas, igual como en el caso del estómago que les había comentado anteriormente, es importante realizar una resección segmentaria, y posteriormente realizar una anastomosis terminal. En este caso se utiliza polipropileno de 3 ceros, aunque alguna literatura también indicaba que se podían realizar igual grapas, y de hecho sus contraindicaciones y sus complicaciones eran muy similares, entonces no había un mayor riesgo. Además de que cuando tengamos alguna lesión en el mesenterio, estas nos pueden llevar a una isquemia, y esta isquemia es importante, igual como en el caso pasado, realizar una resección. ¿Por qué? Porque si no, esta va a ir progresando, y por lo tanto va a ir complicando nuestra evolución del paciente. Y algunas veces, cuando tengamos alguna reparación de las lesiones
del tubo digestivo en general podemos presentar ilio postoperatorio, pero esto se va a presentar de alguna manera, bueno, de forma invariable. Además de que es importante volver al funcionamiento natural de todas nuestras estructuras con el apoyo de algunos instrumentos, como es la sonda nasogástrica y también de gastrostomía. Aquí en la parte de abajito, como podemos ver, mencionaba que otro de los puntos importantes a lo largo de la cirugía, tanto de estómago como de intestino delgado, era la alimentación. Se dice que la nutrición entérica total va a ser sumamente imprescindible en estos pacientes, ya sea de manera entérica o parenteral, y va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esta tolerancia intestinal va a permitir una mejor evolución de nuestro paciente y como tal va a existir una menor afectación del tubo digestivo. Cuando algunas veces bueno, cuando el paciente no pueda consumir alimentos, pues aquí hay que hacer algunos ajustes, pero de manera general es imprescindible la alimentación. Y bueno, algunas veces cuando exageramos en esta alimentación yeyunal, podemos llevar al paciente, perdón, en necrosis intestinal y por lo tanto a un estado de shock. Por eso también es importante un manejo integral con con otros médicos y hay que instaurar una alimentación correcta y balanceada para la recuperación posoperatoria de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Vamos a ir un poco más rápido para que tengan oportunidad sus compañeros, por favor. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver ahorita lo que son la parte de duodeno y páncreas. La que sigue, por favor. Bueno, pues es importante hablar acerca de algunas características del páncreas, específicamente de sus relaciones anatómicas, del páncreas y del duodeno, perdón. Como tal, vamos a tener que pues el duodeno pues es un órgano tubular, como tal es la continuación directa del estómago, va a medir de 25 a 30 centímetros, como tal, va a estar delimitado por lo que es el esfínter gastroduodenal y por el esfínter yeyuno-duodenal. Sus limitaciones, en la parte inferior pues va a estar colocada lo que es el ángulo de Tetz, que más adelante vamos a ver. Y pues como tal vamos a hablar de que pues el duodeno pues es una parte del intestino delgado que conjunto el yeyuno y el ilion pues van a conformar todo lo que es el intestino delgado. Como tal vamos a ver que pues el duodeno tiene 4 porciones. Esto es importante porque pues también vamos a ver que como tal las lesiones duodenales pues van a estar como solamente en las 2 primeras porciones. La primera porción, que es la superior, va a ser de localización intraperitoneal, mientras que las otras 3/4 partes, que van a ser la descendente, la inferior y la ascendente, son de localización retroperitoneal. Y digo, esto es importante porque vamos a ver que las lesiones más comunes van a ser en la porción superior y en la porción descendente. Hablando un poquito ya como tal de por qué no se lesionan las otras dos estructuras, pues van a ser por su localización retroperitoneal. Y aunque también, por ejemplo, la descendente es retroperitoneal, pues es como zona de transición entre la localización intra y retroperitoneal. Por eso es como lo más común que se llega a lesionar, la primera parte y la segunda. Vamos a ver que, por ejemplo, las relaciones anatómicas que tiene la parte superior, o también llamada bulbo duodenal o infrahepática, es que pues en relación va a tener su relación posterior al páncreas y a la tríada portal, que va a estar conformada por vena porta, arteria porta y lo que es los conductos. También vamos a ver que tiene en la parte posterior a lo que es el conducto colédoco, la arteria gastroduodenal, y aquí hablando un poquito del conducto colédoco, aunque está en su parte posterior, no desencadena en la primera porción, sino hasta la segunda porción del duodeno. También vamos a ver que, por ejemplo, la parte descendente, bueno, en la parte superior,
en el tramo superior, en sus relaciones superiores, es el piso del hiato de Winslow, o también llamada la trascavidad de los epiplones. También pues tiene aquí alojado lo que es el ligamento hepatoduodenal, y pues estas son sus relaciones más específicas. Hablando, por ejemplo, de la parte descendente, vamos a ver que va a tener una porción eh, prerrenal, bueno, más bien, es la parte descendente, también se le llama porción prerrenal, y esto porque posterior a la porción descendente se encuentra el riñón derecho y lo que son arteria, vena, y lo que es la pelvis renal. También pasa, pues, por ejemplo, ahí el uréter renal. También está anterior a la parte descendente, lo que es la raíz del mesocolon transverso. También en la cara anterior vamos a encontrar, por ejemplo, que está pegado o está pegada al retroperitoneo, y en su relación medial está el páncreas, que es la otra estructura de la que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Y en esta porción en específica es donde van a desembocar los conductos pancreáticos y colédoco. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en la parte del hígado, el colédoco se va a unir a lo que es el conducto pancreático común, y nos van a desembocar en lo que es la ampolla de Vater. La ampolla de Vater como tal es, o se considera como la dilatación que forman los esfínteres del conducto pancreático y del conducto colédoco, y estos van a formar lo que es la ampolla de Vater. Y la ampolla de Vater, pues como tal, ya en la pared del duodeno va a encontrar a lo que es la ampolla duodenal mayor. Este es específicamente donde van a desembocar el colédoco y el pancreático común. Pero recordemos un poquito, el pancreático también tiene un conducto accesorio, que es el conducto de, si no mal recuerdo, de Santorini, y va a desembocar en la ampolla una ampolla superior, que es la ampolla menor duodenal. Entonces, hablando, por ejemplo, de las relaciones, la ampolla duodenal menor está más arriba a relación, por ejemplo, de la ampolla duodenal mayor. Después de esto, pues es importante hablar, por ejemplo, de su porción inferior, o también llamada transversa u horizontal. Esta, pues, en sus relaciones posterior tendrá lo que es el uréter derecho, a la vena cava inferior, a la aorta abdominal. Anterior a la porción inferior tendrá a la segunda raíz más bien a dos raíces del mesenterio, y tiene una estrecha relación a lo que es la cabeza del páncreas. También a la arteria de la vena mesentérica superior. Y ya hablando, por ejemplo, ya de la última porción del duodeno, que va a ser la porción ascendente, esta pues lateralmente tendrá la arteria abdominal, a la arteria aorta abdominal, y también pues tocará lo que es el cuerpo inferior, al cuerpo en la porción inferior del páncreas. Como les había comentado, el ángulo de Treitz va a estar conformado por lo que es el músculo suspensorio del duodeno, y también pues va a tener, esas son como las relaciones específicas hablando de ligamentos. Y la otra relación del ligamento importante va a ser el ligamento hepatoduodenal, que va a estar sumado a lo que es a la porción descendente, a la segunda porción, y esta va a estar en relación a la altura de la segunda vértebra lumbar. También pues es importante hablar con respecto a lo que es el conducto pancreático principal, que ya les comenté que desemboca en la segunda porción o descendente. También recibe el epónimo de Winslow, y el accesorio que es el de Santini. Ya, bueno, hablamos un poquito de lo que es las relaciones anatómicas. La irrigación pues va a estar dado por dos arterias importantes, que va a ser la gastroduodenal y la mesentérica superior, y parte de la inervación, tanto de la vía simpática, va a estar dada por los ganglios celíacos, y la parte parasimpática estará dada por el nervio del tronco vago o el tronco vagal. Y parte del drenaje venoso pues van a ser las venas pancreáticas duodenales y la vena prepilórica. Es importante hablar, aquí pues básicamente el duodeno va a estar dada por estructuras gástricas, mientras que por ejemplo el páncreas, por su estrecha relación con lo que es el vaso y el riñón, estará dada por arterias renales y esplécnicas. Hablando por ejemplo del páncreas en sus relaciones, vamos a ver que el páncreas pues es un órgano retroperitoneal, y va a estar cubierto por peritoneo parietal. Por ejemplo, el duodeno en las últimas tres cuartas porciones solamente será peritoneo parietal, y en su primera porción o porción superior estará dada por peritoneo visceral. Continuando un poquito con lo que es la anatomía del páncreas, vamos a ver que va a estar conformado por dos estructuras, que básicamente va a ser cabeza y cuerpo. Entre la cabeza y el cuerpo encontraremos el cuello, y entre el cuerpo, bueno, el final del cuerpo será la cola.
Entonces, por ejemplo, sus relaciones anatómicas como más importantes van a ser que la cabeza va a estar conformada por un proceso uncinado y una escotadura pancreática, y esto es importante porque en la escotadura pancreática vamos a encontrar lo que son a la vena mesentérica superior y y a la arteria igual mesentérica superior, pero específicamente la relación más intensa va a ser con la vena. También pues vamos a encontrar que el conducto pancreático común, pues básicamente surge desde lo que es la cola del páncreas y va a pasar por toda la estructura del cuerpo hasta llegar a la cabeza, donde va a ser perforada por el conducto colédoco, y el conducto colédico y el pancreático común se van a unir íntimamente para poder llegar a lo que es la ampolla de Vater. Dentro del cuerpo, pues lo importante va a ser que va a estar conformado por un tubérculo pancreático que queda por debajo del tronco celíaco. Después vamos a ver, por ejemplo, la cola del páncreas está estrechamente relacionada con lo que es el ligamento esplenorenal, que va unida al vaso. Y pues relaciones ya como muy importantes, vamos a ver anterior, que está el estómago, la transcavidad de los epiplones, el colon transverso y su raíz u origen. Y vamos a encontrar que posterior tendremos, posterior a la cabeza del páncreas, vamos a tener lo que es la vena cava inferior, la aorta, el colédoco, los vasos renales y los gonadales derechos. Hablando todavía como de la relación posterior, en el cuello del páncreas tenemos relacionada lo que es la vena porta y la mesentérica superior. En el cuerpo encontraremos ahí como el diafragma, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo igual y los vasos renales izquierdo. Y esto pues es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué en las lesiones. Como tal, las irrigaciones del páncreas va a estar dada por el arco pancroduodenal anterior y posterior, y parte por la arteria esplénica. El drenaje venoso va a estar por el pancreático, por las venas pancreático-duodenales y la esplénica, y la inervación, pues como tal, va a estar dada en su parte simpática por el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior, y la parte parasimpática va a estar unida por el nervio vago. Y ahorita vamos a ver por qué es como muy importante en cuestión de las lesiones. La que sigue, por favor. Vamos a ver que, por ejemplo, las lesiones del duodeno van a ser diversas, pueden ser desde hematomas hasta perforaciones. Esta pues puede ser estallamiento por contusiones, laceraciones por instrumentos punzocortantes o lesiones por proyectil de arma de fuego. Y todo esto puede pasar hasta lesiones pancreático-duodenales combinadas. Vamos a ver, por ejemplo, que como ya les había adelantado, las porciones más afectadas van a ser la primera y la segunda porción, la porción superior y la descendente, y la mortalidad como tal no va a estar asociada tanto al traumatismo, sino a las complicaciones asociadas, que en específico pueden ser el shock hemorrágico, las lesiones que van a ser dadas por las lesiones vasculares asociadas o por una lesión pancreática. En el porcentaje un poquito vamos a ver que hay solamente el 14 al 20% de todos los traumas van a ser traumas abiertos, el 5% va a ser trauma cerrado, y cuando hay una perforación duodenal o pancreática son cirugías de urgencia, y pues vamos a ver que hay diferentes grados de lesiones que van a estar desde el grado 1 hasta el grado 5. Esto hablando un poquito acerca del libro de Schwartz, y por ejemplo él comenta que el grado 1, por ejemplo, es una lesión que es un hematoma o una laceración, y ya un poquito hablando de la descripción es que pues solamente afecta a una única porción duodenal y es una laceración parcial sin perforación. Por ejemplo, en el grado 2 igual son hematomas o laceraciones que van a afectar más de una porción duodenal, o sea, puede ser la primera y la segunda porción, y que se va a encontrar una disrupción de más del 50% de la circunferencia duodenal. Y es importante hablar, por ejemplo, de la continuidad del duodeno, porque con base a eso vamos a tomar la decisión de tomar un tratamiento efectivo. Por ejemplo, aquí como dice en la diapositiva, los hematomas básicamente tienen un tratamiento conservador. En el Schwartz habla solamente de mantenerlo en observación, y básicamente van a mejorar a las 2 semanas con un drenaje, ¿cómo se podría decir? Un drenaje por una sonda nasogástrica, perdón. eh, Básicamente tienen que estar resueltas a las 2 semanas, máximo 3 semanas, y vamos a realizar estudios de imagen
a la tercera semana para ver qué tanto ha mejorado la lesión. Y si, por ejemplo, no se encuentra ningún tipo de solución, vamos a tener que empezar a ver qué tan factible sería el abordaje quirúrgico. Después vamos a pasar a lo que es el grado 3, que son exclusivamente laceraciones, perdón. Aquí vamos a encontrar una disrupción de más del 50%, pero que no sobrepasa el 75% de la circunferencia de la segunda porción duodenal, o también podríamos hablar de una disrupción del más del 50% al 100% de la circunferencia de la primera, tercera y cuarta porción del duodeno. Aunque hablé que no son comunes de que pasen este tipo de lesiones de las otras dos porciones del duodeno, no quiere decir que sean imposibles, solamente son más difíciles por su localización. Después vamos a ver, por ejemplo, que el cuarto grado van a ser lesiones de tipo lacerante, donde tendremos una disrupción de más del 75% de la circunferencia de la segunda porción duodenal y que va a afectar también a lo que es la ampolla de Vater y a la porción distal del conducto colédoco. Ya a partir de este punto vamos a empezar a hablar de los conductos, ya que pues son también, ¿cómo decirlo?, parte importante de la elección de lo que es el tratamiento quirúrgico, porque pues básicamente cuando haya lesiones solamente de las porciones duodenales, se verán solucionadas, si son de grado 1 o 2, por un drenaje y mantener al paciente en observación, y a partir del grado 3 vamos a tener que se pueden hacer por uniones término-terminal, y a partir ya del grado 4 vamos a ver que vamos a tener que empezar con lo que son las derivaciones de los conductos, tanto colédoco y el pancreático. Y ya llegando un poquito a lo que es el grado 5, son lesiones vasculares, que van a tener disrupción masiva del complejo duodeno-pancreático y la desvascularización del duodeno. Y pues es que, pues básicamente todas las relaciones que pueden tener el duodeno y el páncreas, pues ya mencionando un poquito de lo que hablamos de la anatomía, es que van a ser bastantes. La que sigue, por favor. Ya hablando acerca de lo que es el tratamiento, vamos a hablar que dependiendo del grado de la lesión, vamos a hacer el tratamiento. Como ya les había, ¿cómo decirlo?, adelantado, cuando son de grado 1 o 2, pues básicamente podemos hacer la observación, la colocación de una sonda nasogástrica, y también pues habrá, dependiendo de la lesión, si hacemos un cierre de esta disrupción. Ya, por ejemplo, a partir del grado 3 vamos a ver que habrá cierre, drenaje y una exclusión pilórica. El grado 4, pues lo único que vamos a anexar va a ser la duodenopancreatectomía, y a partir del grado 5, pues solamente tendremos lo que es la duodenopancreatectomía. Hay que hablar acerca de esto, pues porque la duodenopancreatectomía solamente va a ser parcial, no va a ser total. Y pues es importante hablar también de la zona de la lesión, ¿no? Como ya les había adelantado, pues el grado 1 y 2 no tendrá mayor complicación más que hacerle un drenaje por sonda nasogástrica, pero en dado caso de tener que hacer algún cierre, lo vamos a hacer con un material de sutura de monofilamento de calibre 3 ceros. La herida se va a cerrar en dirección que permita un mayor diámetro de luz intestinal. Siempre tendremos que tener en cuenta las fuerzas tensiles, ya que, por ejemplo, si es parte de la lesión en la parte superior y está pegada a lo que es el ligamento hepatoduodenal, la tensión va a hacer que tenga un mayor acercamiento por parte de esa porción del duodeno hacia el hígado, y por ejemplo, si hablamos acerca de la parte medial, pues está más relacionada con lo que es el cuerpo del páncreas, y esta pues va a tener que tratar de jalar hacia el páncreas. Lo importante, por ejemplo, de la segunda porción es lo que ya habíamos hablado y comentado acerca de los conductos, colédoco y pancreático, y también lo que es el conducto de Santorini, porque si nosotros damos un anclaje, un cerrado con mucha tensión, obviamente pues la tensión se va a distribuir por todas las paredes del asa homogéneamente, pero pues básicamente en las otras 3/4 porciones pues no hay ningún problema, porque pues solamente es un órgano tubular sin ningún tipo de continuación o conducto que vierta sobre de ellas. Pero por ejemplo en la segunda porción es más importante, pues porque básicamente lo que es el conducto colédoco, pancreático y el accesorio van a vertir ahí su contenido, y al nosotros hacer ¿cómo decir?, un cierre que genere mucha fuerza tensil sobre la pared, va a disminuir la secreción pancreática y también hepática sobre el conducto duodenal. Entonces, esto es muy importante, ya que, por ejemplo, habla de que no se puede movilizar más de 1 centímetro en la porción
descendente del duodeno sobre el páncreas, ya que reducirá de una manera eficaz la tensión sobre la línea de sutura. Y por ejemplo, pues ya hablando acerca un poquito más sobre lo que son traumatismos. Bueno, aquí por ejemplo también me faltó hacer mención de algo. Cuando nosotros hagamos un cerrado correcto de la herida, también es importante que veamos y que evaluemos qué tanto es la secreción de lo que ya hablamos, tanto hepática como pancreática. Entonces, por ejemplo, en la parte hepática la vamos a evaluar haciendo un poquito de presión sobre lo que es la vesícula biliar y vamos a observar qué tanto hay de fuga de ¿cómo se llama? De contenido biliar. En dado caso de que haya una disrupción de los conductos, vamos a hacer se me fue el nombre del término, pero lo único que vamos a hacer es como una derivación, perdón, de los conductos. Esto va a ser un procedimiento muy fácil bueno, no tan fácil, pero que es muy conocido, que es la derivación en Y o de Raux. Y pues esto vamos a hablar un poquito más específicamente de páncreas. Por ejemplo, hablando del tratamiento óptimo del traumatismo pancreático, vamos a ver que depende del sitio donde se encuentre el daño, dependiendo si es parénquima o si es ya hablando sobre la vía biliar común, porque como recordamos y les comenté, el conducto colédoco atraviesa o perfora la cabeza del páncreas y sale continuo a lo que es el conducto pancreático común y ya o principal. Entonces, pues esto es muy importante de evaluarlo. Cuando esta vía biliar se encuentra intacta, pues solamente haremos un cerrado y pues ya no habrá mayor, ¿cómo decirlo?, complicación. Pero básicamente, pues si no pasa nada de esto, lo único que vamos a hacer es hacer un tratamiento con medios no quirúrgicos, con un drenaje cerrado con succión, y si se lleva a cabo una laparotomía, pues esto será por otras indicaciones que ahorita vamos a ver. Los sujetos que tienen lesiones pancreáticas proximales, o sea, hablando de que estén situadas a la derecha de los vasos mesentéricos posteriores, se van a tratar igual con una aspiración, un cerrado y un drenaje. Hablando, por ejemplo, de lesiones que se encuentran en la parte distal, estas se van a atender de acuerdo pues con la integridad de los conductos de los que ya estamos hablando. Vamos a identificar interrupciones de dichos conductos por exploración directa de desgarros del parénquima, y esto pues va a ser por una pancreatografía quirúrgica o también con una colangiopancreatografía. Y esto va a ser pues por resonancia magnética. Por ejemplo, los individuos que tengan o los pacientes que tengan interrupción distal se deben de someter a estos procedimientos, y también pues vamos a tener que ver qué tanto está la conservación de la unión del páncreas con el vaso, porque pues ya hablamos de que la cola tiene una estrecha relación con este órgano. Cuando las lesiones están en la cabeza, vamos a añadir un elemento adicional de complicación, porque pues esta porción es intrapancreática, ¿no? Como ya les había comentado, el colédoco. Y pues básicamente esto sería como lo más conveniente, ¿no? Aquí igual, como ya les había comentado, si se llegan a lesionar los vasos, pues los conductos, solamente haremos una pancreateo yeyunostomía en Y de Raux, y pues con esto básicamente sería el tratamiento. No sé si el doctor quisiera añadir algo más. No, está bien. Hay varios procedimientos, depende de dónde esté ubicada la lesión, como ya lo mencionaste, pero sí, efectivamente, es una cirugía muy compleja. Curiosamente, este tipo de lesiones del duodeno hoy en nuestros días se ve muy frecuentemente cuando la víctima, el paciente, está tirado en el suelo, llegan y lo patean en el abdomen. Es muy frecuente que con patadas en el abdomen, con la víctima caída, con el paciente caído, se lesione el duodeno. De hecho, llega a haber estallamientos de la primera y segunda porción del duodeno. Muy bien, pues bueno, no sé cómo estén, pero yo creo que ya lo dejaremos lo dejaremos aquí. Revisen el resto de la presentación. Se me hace muy interesante, una presentación muy, muy ambiciosa. Y todavía falta las lesiones vesicales, que son muy importantes.
no sé si a ustedes les ha pasado, pero frecuentemente, como todo tiempo, todo el momento, todo el tiempo andamos corriendo, de repente uno tiene que ir al baño a orinar y dice uno, no, me voy, ahorita llego a mi casa, en media hora estoy ahí, ¿no? Se sube uno al carro y lo agarra un bloqueo, un congestionamiento, una bronca con la vejiga llena o una colisión con la vejiga llena es terrible, un estallamiento vesical con orina en el peritoneo es terrible, es una peritonitis química terrible que muchos dicen que inclusive puede ser hasta más agresivo que la misma sangre, que el mismo hemoperitoneo, la presencia de orina en el peritoneo. Entonces es un tema muy apasionante también la lesión de las vías urinarias. Y bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Los felicito, realmente es un tema muy amplio, es un tema muy extenso. Revisen el resto de la presentación, no sé si alguien quiera agregar alguna cosa más, pero creo que hemos revisado la mayor parte de lo que es el trauma abdominal. ¿Algún comentario? Pues no, Doc, creo que no hay ninguno. Sí, es un tema muy largo. Sí, muy, muy ambicioso y sobre todo que lo prepararon con mucho detalle. Muy bien, felicidades, estamos ya acercándonos a la parte final de este programa y bueno, yo espero, digo, desafortunadamente creo que vamos un poquito atrasados, pero bueno, yo espero que todo vaya bien, nos vemos la próxima semana. Por favor, me avisan con qué tema vamos a revisar, porque este tema ya lo debieron haber visto, algo pasó, ¿no? No sé, alguna cosa sucedió, pero bueno, vamos a estar pendientes y bueno, esperemos que veamos la mayor parte del programa. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor, que tenga buen jóvenes. día. Bueno, bonito